Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en el estudio al analista de defensa Jesús Manuel Pérez Triana. ¿Qué tal, Jesús? Muy bien, encantado de estar aquí en persona en Radio Sefarad. Bueno, en Radio Sefarad ya los oyentes conocen tus análisis, hemos hablado contigo del tema de Irán, del tema de la tercera guerra mundial o la nueva guerra fría, esos términos y las guerras posmodernas, guerras proxy, etcétera. Pero hoy justamente quisiéramos abordar un tema que no tiene que ver exactamente con la actualidad ni exactamente con España, aunque evidentemente atañe también a esos dos temas. Estamos hablando de que, bueno, dentro de muy pocos días pues dejará la presidencia Obama después de 2 periodos, 2 legislaturas. Y evidentemente respecto a su precedente George Bush hijo, pues en temas de defensa el cambio ha sido radical, ¿no? Bueno, yo creo que podríamos incluso pensar en un primer Obama, un segundo Obama, como le pasó incluso también a su predecesor. Porque Obama entra con la idea de ser el anti-Bush. Evidentemente, entró con la idea de como hacer justo lo contrario. De hecho, solamente la declaración de principios ya le valió un premio Nobel de la Paz, solo por declarar las intenciones. Y luego se fue arrastrando, por así decirlo, arrastrado por la realidad y empezó a haber un giro. Por ejemplo, yo creo que somos poco conscientes de lo belicoso que ha sido Obama de una forma más o menos encubierta. Intervino en Libia, que fue una experiencia que le cambió, porque ya a partir de ahí ya se volvió muy reticente a volver a invadir. Además lo decía, dice, vamos a volver a invadir otro país árabe, destrozar a la estructura del Estado, y entonces eso ya cambió por completo su visión de lo que era el conflicto de Siria. Pero Obama aprobó una campaña de ciberguerra contra Irán, metió muchas operaciones de drones en Somalia, en Yemen, Pakistán, que llenaban titulares todas las semanas, pero siempre chiquititos, de otro ataque de drones y demás. Entonces él intentó hacer como las cosas muy diferentes, guerra encubierta, guerra no convencional, nada de invasión después del 2011, pero le pasa a una cosa como el personaje de Al Pacino en El Padrino 3, que era eso de cuando pensaba que estaba fuera, me arrastran dentro. Por ejemplo, él quería desconectarse de Oriente Medio y le han obligado a intentar hacer algo en Siria, que ha sido un auténtico chapuza y desastre porque el Departamento de Estado está enfrentado al Pentágono y el Pentágono está enfrentado a la CIA. Y hemos visto que eso de la coalición internacional que lidera, se supone. Sí, pero luego sobre el terreno están pasando cosas raras encubiertas. Apoyo a determinados rebeldes que se entrenaron en Turquía y en Jordania, las armas anticarro compradas por Arabia Saudita, que compraron 14.000 misiles anticarro, antitanque, que dices, ¿para qué quiere Arabia Saudita 14.000 misiles? Pues resulta que terminan apareciendo en el frente de batalla de Siria. Y luego resulta que esos rebeldes a los que se les entrega son aliados de grupos yihadistas, y entonces hay armas estadounidenses que vía Arabia Saudita han terminado. Entonces ahora mismo hay estrategias contradictorias. Una es la lucha contra el terrorismo, otra es el intentar derrocar a Assad, que ha terminado convirtiendo a Estados Unidos en un suministrador indirecto. Bueno, sí, es discutible porque la línea de hasta qué punto son decisiones conscientes, responsables, pero ya a partir del 2013, 2014 ya todos empezábamos a ver que en la guerra de Siria, digamos que del espectro político e ideológico de los que luchaban contra el gobierno de Assad, los defensores de una Siria futura multiétnica, democrática y occidentalizada cada vez empezaban a ser más chiquititos. Y uno sabía que esas armas entregadas pues terminaban en el frente de batalla hombro con hombro, no digo en manos de, pero muy hombro con hombro con Jabhat al-Nusra, que es la franquicia local de Al-Qaeda. Y eso, pues yo creo que se hizo como una especie de mal menor, se asumió, pero eso es una política que se ha hecho mucho siempre, el mal menor, no, pero aquí lo importante es cargarse al régimen y yo luego a futuro. Pero mientras tanto se intentaba, se tenía una política antiyihadista en el resto del mundo. En fin, está muy liado porque Siria es un caso muy, muy raro que ha terminado haciendo que Estados Unidos haga cosas muy raras y contradictorias, porque los propios, y yo creo que ahora mismo, pero yo creo que cuando ahora toda esta gente empieza a salir de la administración, me refiero a los cargos que tomaron decisiones, y esto es una cosa muy estadounidense, de que cuando te vas, Kerry escriba su libro de memorias, el de la CIA escriba su libro de memorias, vamos a empezar a tener un montón de puntos de vista interesantes. Y Robert Gates, que fue también director de la CIA y de secretario de Defensa, fue el que le dijo, pero vamos a empezar más guerras sin haber terminado las otras.
Entonces, en una línea, lo que intentó Obama, su gran legado era hacer el anti-Bush y terminar las guerras de Afganistán y las guerras de Irak. Y entró ahí un tira y afloja con los mandos militares que le decían, no, estas guerras no están acabadas, estas guerras no están vencidas, no están ganadas, hay que acabarlas de una vez. Y eso solo pasa por meter más soldados, más tropas, más dinero, más recursos. Y él, que aterriza en un intento, en la vorágine después de la crisis de los subprime, de los bancos, los rescates, tuvo que rescatar a la industria automotriz, tuvo que rescatar a los bancos. Entonces intentó frenar a los generales y pensaba que le estaban intentando arrastrar a una trampa, como diciendo, estos generales me están diciendo que por criterios técnicos, estratégicos, no políticos, hay que meter más tropas y más dinero. Y él decía, no, pues yo tengo que salvar aquí la economía. Y en ese tira y afloja, se retiraron consiguieron más o menos pacificar Irak y se retiraron en el 2011 y pusieron como fecha límite de retirada de Afganistán en el 2014. ¿Qué ha pasado en Irak y en Afganistán después del 2011 y 2014? Que tan pronto desaparecieron los estadounidenses o se redujo el número de tropas. En el caso de Irak, el Estado Islámico, que estaba contra las cuerdas, estaba muy chiquitito, muy arrinconado, cogió otra vez enorme fuerza, entre otras cosas porque el Estado sirio colapsa y tienen al otro lado una frontera donde hace de retaguardia. Y la situación de Irak se desmadra y Estados Unidos está otra vez interviniendo militarmente en Irak. Y en el 2014 fue una fecha que todo el mundo sabía que no se iba a cumplir, siguen habiendo tropas allí y si alguien mira, Afganistán no está ahora mismo muy en los titulares, a no ser cuando hay un bombazo enorme en Kabul. Pero no hay, ya se habla de 3 o 4 provincias que están más o menos muy en manos de los talibán. Uh-huh. Y esta semana o la anterior ya había noticias de lo que se sabe, que en Qatar hay ya negociaciones. La solución en Afganistán pasa por una negociación, porque es que va a pasar lo del 89, se retiraron los soviéticos y aguantó 3 años el gobierno. Uh-huh. Entonces, primera línea, ¿qué intentaba Obama? Hacer un gran legado de paz, de yo me vuelco en la política interior, hago sanidad pública, rescato a la industria automotriz, saneo la banca y fuera. Prohíbo las armas. Y fuera me retiro. ¿Pero qué va? Irak volvió otra vez a llamar su atención, incluso a Europa, que era como el escenario absolutamente secundario. Ahora otra vez le están pidiendo Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Bulgaria, le están pidiendo que despliegue tropas. Entonces, la famosa declaración que hizo en noviembre de 2011, diciembre es la retirada, en noviembre en la cumbre APEC, esta de cooperación económica de Asia-Pacífico, dice, hemos pasado una década volcados en Oriente Medio con el tema de la seguridad. Y es hora de que retiremos fuerzas y recursos de Europa y Oriente Medio para volcarnos en el Pacífico. Subtítulo, China, uh-huh. Asia-Pacífico, así, ¿a quién te vas a enfrentar en Asia-Pacífico? Pues nada, todas aquellas intenciones de retirarse de Afganistán e Irak, sanear el frente interno y volcarse en Asia-Pacífico, que no hay Asia-Pacífico. Bueno, en fin, hoy tenemos un follón con Filipinas y demás, y sí, está ahí la carrera de armamento, pero vamos, ha tenido que volver a meter tropas en Europa, volver a hacer un esfuerzo en Oriente Medio. Entonces, da la sensación de que el legado de Obama es una cosa que queda como cogido con pinzas, o es una especie de película o capítulo que termina con un continuará. Uh-huh. Y muchas de las cosas que él pensaba que iba a cerrar y acabar van a quedar en manos del que venga detrás. Bueno, y te olvidaste de mencionar Guantánamo, que era también una bandera, o decir vamos a cerrar Guantánamo, y ahí están, ¿no? Efectivamente, porque hay gente que, me olvidaba, sí, tienes razón, es muy importante, porque alguien ha hecho como una especie de lista, decir, a ver, cosas que prometió Obama, menos guerra. Dice, bueno, aquí seguimos en Irak otra vez de nuevo, seguimos en Afganistán, se metió en Libia, está en Siria. Entonces, ¿qué diferencia hay con el anterior? Dijo que iba a cerrar Guantánamo, que solo hubiese caracterizado como la política anti-Bush, y el otro era torturas, detenidos, cárceles secretas, entregas a países donde no se cumplen los derechos humanos. Tampoco en ese frente se ha avanzado mucho. Tenemos una multiplicación de operaciones de drones con víctimas, porque al fin y al cabo, drones es un sustituto barato de tropas sobre el terreno. Cuando tú mandas un dron es porque no estás dispuesto a gastar dinero, recursos, o porque no tienes el apoyo político, o no estás seguro de poner tropas sobre el terreno. Es decir, si hay una casa donde tú sospechas que hay un terrorista, o mandas un tipo que mire por la ventana y entre y pilla al terrorista o lo mate, la solución del dron. ¿Qué significa eso? Que tienes a un cacharro dando vueltas a 1000 metros de altura y ves allí una cosa en blanco y negro, y luego resulta que ves muchos coches en la puerta de un edificio, piensas que es una concentración terrorista y son los invitados a una boda, porque casos de esos hemos tenido. Entonces,
es el sustituto ha sido como una especie de política sustitutiva de las intervenciones y ha generado un número de bajas entre población, el ratio entre objetivos alcanzados y destruidos que son legítimos y que son verdaderos y de víctimas civiles, en el caso de los drones, pues entonces uno va haciendo un repaso y Obama pues no es precisamente una paloma de la paz como muchos quieren creer, o parece, ¿no?, que se ha ganado esa fama. O le damos esa impresión cuando por detrás hemos visto. Entonces es muy bien recordado el caso de Guantánamo. Entonces ahí entramos en... Le ha faltado voluntad, le ha faltado cintura política, le ha faltado las circunstancias, en fin. Eso yo creo que va a ser curioso el legado que hagamos. Los estudiosos, los historiadores, cuando ya empiezan a salir documentos, cuando empiezan a salir biografías y demás, autobiografías, porque creo que vamos a darle la vuelta un poco al concepto que tenemos de Obama. Bueno, estamos a días, como dijimos, de que se acabe las legislaturas de Obama y habrá alguien que lo va a suceder. Las encuestas apuntan a Hillary Clinton, pero tampoco hay que descartar porque ya ha dado muchas sorpresas Donald Trump. Pero incluso... Y las encuestas, que llevamos un año de encuestas... Como que no pega ni una, no. Sí, ya incluso recuerdo hace 2 años con la encuesta de las elecciones en Israel, que decían que Netanyahu iba a perder y ganó. Y el Brexit. El referéndum de Colombia, sí, vamos, que el sector de la demoscopia anda un poquito... Sí, bueno. Pues por eso entonces es correcto y conveniente plantear qué ha pasado. ¿Qué puede pasar? Bueno, pero vamos a ver, si Hillary Clinton asume la presidencia, aparte de lo simbólico, tal como fue Obama el primer afroamericano, pues ella sería la primera mujer al frente de la primera potencia mundial. Si es que Estados Unidos sigue siendo, habría que revisar las cuentas con China porque están ahí. Bueno, el tema es, Hillary Clinton fue secretaria de Estado de Obama. Estuvo, digamos, yo recuerdo, por ejemplo, aquella sala de operaciones cuando dieron caza a Osama Bin Laden, ¿no? Sí, que era la cara, de todos los que estaba, era la cara de más impresión. Y aparte, digamos que esa fue el único éxito militar rotundo que tuvo Obama en sus 8 años, ¿no? Sí, era una cuestión que se ha terminado, y además, me acuerdo yo incluso escribir y la sensación de que Al-Qaeda había perdido un protagonismo, coincidía con la primavera árabe, que vamos, internacionalmente Al-Qaeda había quedado muy Al-Qaeda central, el núcleo duro, sí, que era, vamos, el eje, el núcleo duro de donde salía todo. Luego, precisamente por eso, han cogido fuerza todos sus filiales regionales, porque ya nadie estaba esperando órdenes o el liderazgo carismático. Bueno, entonces la pregunta es, ¿Hillary Clinton qué va a plantear? Va a plantear una política muy parecida a la de Obama, ¿no? Pues yo creo que incluso un poquito, Obama ha quedado, la experiencia de 2011 le marcó bastante porque Obama iba en una línea de Hillary Clinton, que además esta cosa de idealismo en las relaciones internacionales, intentar promover una serie de valores, pero pasados por esta cosa que se llama responsabilidad de proteger, que es la nueva doctrina, que arranca en el 91 con la famosa derecho de injerencia, que es aplicar el derecho de injerencia en el sentido de que las soberanías nacionales quedan supeditadas a un bien común y universal, que en este caso es Occidente el que va determinando. Si nos metemos en Bosnia y bombardeamos a los serbios de Bosnia en el 96, bombardeamos a los serbios en Kosovo en el 99, intervenimos en Libia en 2011. Y Hillary era dentro del gabinete de Obama, digamos, dentro de la facción o el grupo que estaba a favor muy de intervenir en Libia en nombre de principios y valores universales, que luego el resultado fue otro. Entonces, la pregunta es, Hillary, su visión del intervencionismo, cosa que a veces es muy curioso por lo mucho que surge ese tema cuando uno lee los rusos y a toda esta izquierda occidental e incluso también ultraderecha que están ahora como con simpatías con Bashar al-Assad y con Putin porque son antiimperialistas y porque frenan al imperialismo yanqui. Y bueno, y tienen a Hillary como una especie de, demonio, porque la consideran así, porque es alguien que ha asumido los valores de esa idea de la responsabilidad de proteger y del intervencionismo, que ellos dicen evidentemente que no son valores universales, que son valores específicos de Occidente y que no se interviene en Gaza y se mandan cascos azules porque Occidente tiene una doble moral y bla, bla, bla. Bueno, entonces... es una pregunta que me hago, no sé, ¿hasta qué punto ella se vio también cambiada su perspectiva de cosas por la experiencia de Libia? Porque
sí, por ejemplo, Obama, precisamente preocupado o interesado, no sé, por su legado, le concedió a Jeffrey Goldberg de The Atlantic una entrevista larguísima. Bueno, durante semanas y semanas fue entrevistado. Y por la misma fecha, que fue en este año, salió un artículo muy largo en el Wall Street Journal sobre el legado económico de Obama y otro enorme que se llama La Doctrina Obama, donde Obama se explicaba después de haberle dado un acceso privilegiado a la Casa Blanca y a sus viajes oficiales a Goldberg. Que entonces recoge como todo el proceso de pensamiento Obama de cómo él también estaba por la labor de intervenir y se llevó el chasco del siglo con Libia porque luego no llegó a la paz ni la democracia, y eso lo hizo muy reticente en el 2013 a intervenir en Siria, y cuando ya llegó a Ucrania ya dijo, vamos, hay que asumir ya que Ucrania forma parte en cierta forma de un área de influencia rusa y nosotros ahí tampoco se nos ha perdido nada, y no se nos ha perdido nada en Oriente Medio ahora con menor dependencia del petróleo. Hillary, la verdad que yo pues digo, ¿cuál es que Hillary pasó por ese proceso también o se quedó en la visión original? Porque además es un gabinete en el que los más guerreras, curiosamente, eran mujeres. La que ahora... Antes no, en el gabinete de Obama. Power se llama Power de apellido, que terminó en la ONU y demás. Sí, y era creo que más era autora de un libro, algo así, porque... es decir, donde hablaba de la responsabilidad de proteger y donde hacía como un repaso de todas las crisis internacionales en que Estados Unidos no se había inmiscuido. Entonces yo la verdad pues no a lo mejor ya hay por ahí, no sé, un documento larguísimo donde Hillary Clinton expone sus ideas, pero la percepción que tiene, y por ejemplo los chinos leyendo, yo más que leer lo que ha dicho Hillary he leído lo que dicen rusos y chinos de lo que supone que llegue Hillary, y le tienen miedo, no respeto, la palabra. Los chinos tienen respeto. Dicen, mira, por lo menos ha pasado por la Secretaría de Estado, con lo cual cuando nos sentemos a hablar con ella no le vamos a tener que explicar nada, ni el traductor va a tener que estar aquí diciéndole sí, los acuerdos de libre comercio, tal, China, no sé qué, no, ella ya va a saber de qué va la agenda política en Asia-Pacífico. Pero por otro lado dice, uy, cuidado con esta tía, vamos, que va a ser dura. Y los rusos, vamos, la tienen absolutamente demonizada, y mientras alaban a Trump porque dice que quiere desentenderse de... Bueno, y ahora el gran enigma. Si de pronto las encuestas se equivocan, gana Donald Trump. Donald Trump, que se supone, o por lo menos se dice, que su campaña ha sido financiada por el propio Putin, y si no es así, por lo menos es su amigo y compañero de formas, diría yo. Hay unas cuantas cosas que conectan a Trump con Rusia. Una es que su negocio principal inmobiliario es una de las cosas que hace son casas de lujo, grandes pisos de lujo, propiedades de lujo. Y tiene como una clientela evidentemente privilegiada a ciudadanos rusos y de la antigua Unión Soviética, me imagino, plutócratas vinculados con negocios del petróleo, materias primas y demás. Entonces, en algún momento, que ha pasado por no sé cuántas quiebras, tiene socios que vienen de allí. No se sabe cuánto dinero ruso hay metido en sus empresas, porque como no ha presentado la declaración de la renta, pues no está muy claro. Su director de campaña trabajó para el líder prorruso de Ucrania, Yanukovych, y está vinculado. Luego el jefe del gabinete del que lleva el tema de internacionales, ese día directamente que trabajó para Gazprom. Y él intentó también abrir negocios en Rusia y fue cuando llevó el concurso de Miss Universo para allí. Entonces, vínculos no es el dinero de Putin, sino que uno empieza a trazar allí conexiones. Bien, ¿por qué demonizan a Hillary y alaban a Trump? Porque Hillary forma parte de esa tradición que es como progresista e idealista, en el sentido de que intentar que las relaciones internacionales deberían llevarse por principios, y los principios deberían ser el rector de tu política exterior, pero curiosamente de unos 20 años para acá esos principios significa entrar a machacar gente, porque cuando uno leía tradicionalmente los principios de que la diferencia entre idealistas y realistas, decían los idealistas no, son los que quieren la paz y que pretenden solucionarlo todo con negociaciones, pero no, en Occidente hemos transformado eso. Y luego también saltaron los principios, pues los realistas son los que querían mantener el status quo, y vimos que en el 2003 invadieron. Bueno, pues Trump ha dicho que eso de gastar dinero en defensa, en defender a Europa, en defender a Corea del Sur, en defender a Japón, que eso es un desperdicio. ¿Qué hacemos nosotros defendiendo a los japoneses que luego nos hacen la competencia con sus coches baratos y no sé qué y demás? Entonces, si él llevase a cabo lo que dice que va a hacer, que ahora esa es la gran incógnita, porque ahí entra ya todos los... Yo no sé si entre los que apoyan a Trump o los que
votan a Trump, pero con esa idea de, no, pero yo lo voto por castigar al establishment, pero sabiendo que que no le van a dejar hacer todo lo que dice, porque el Congreso se opondrá, porque el Senado se opondrá, porque, bueno. Él es en esa cuerda de aislacionistas que dicen que tanta intervención extranjera siempre responde a intereses espurios y demás. No tanto como mejor como Ron Paul y compañía, pero él dice que retiraría tropas y que no se meterían tantos fregados. Cosa que Rusia, que está ocupando los vacíos geopolíticos que está dejando Estados Unidos, le encanta. Entonces le están haciendo la ola a Trump diciendo, hombre, un amante de la paz, un hombre con el que se puede dialogar, pero porque ellos van a ver la oportunidad. En Egipto se han metido o se van a meter, en Turquía, en Oriente Medio y tal. Bueno, en Egipto sí, me ha llamado la atención esta semana pasada estas maniobras conjuntas, ¿no? Exacto. De soldados, y aparte que con al-Fatah al-Sisi, que se suponía que como había derrocado a los islamistas, pues estaría más cerca de Occidente y de Estados Unidos, y que recibe ayuda económica de Estados Unidos. Y con la ayuda, con las armas que compra, hace sí, el problema es que en Occidente ahora se ha convertido en ese líder que hace el trabajo sucio de frenar a los islamistas, que ojo, que como me acuerdo aquella vez entrevista que dije aquí en Radio Sefara, tendremos que hablar de Egipto, porque Egipto estaba en rumbo de colisión, es decir, la gente había hecho, las clases medias altas occidentalizadas habían hecho una revolución, pero cuando llegan las elecciones ganan los que están verdaderamente organizados, los intelectuales estos que estaban en Occidente o que estaban occidentalizados no representan a la mayoría de la población, se les cuela un gobierno islamista y decía uno, madre mía, entonces, vale, al-Sisi frena esto con un golpe de Estado, pero si uno ve, está todo el mundo como tapándose la nariz, al-Sisi, sí, vale, ha frenado al islamista, y el hombre pues ha visto diciendo que Estados Unidos, que sí, ayuda económica, militar, no. Entonces los rusos han ido corriendo a decir, oye, mira, nosotros valoramos que seas un líder anti-islamista, nosotros encantadísimos de proporcionarte... A mí Rusia me hace acordar los años de antes de la crisis económica en España, la burbuja hipotecaria, cuando los bancos le ofrecían a cualquiera que ganaba 1.000 euros un chalet por 100 palos, ¿no? Pues sí, porque estaban incluso... Además, hay una cosa, y esto cuando uno se acostumbra a leer prensa rusa, a los rusos se les aplica perfectamente el dicho de vender la piel del oso antes de cazarlo, porque es que, yo no sé, la mayoría de empresas occidentales cuando negocian con un país suelen no declarar sus intenciones, pero estos no, cuando estos están negociando ya enseguida salen corriendo a sacar una rueda de prensa, un comunicado diciendo queremos venderle, estamos encantadísimos de venderle armamento, de que Rosatom, la agencia rusa, se instale allí, les monte una central nuclear. Claro. Y en Siria ponen los misiles, los S-300, ¿contra aviones de quién? El embajador de Rusia... ISIS no tiene aviones. Evidentemente, y el embajador de Rusia en Estados Unidos sacó un tuit donde salía y decía, estamos instalando los misiles porque a veces puede venir ayuda inesperada a los terroristas. O sea, están poniendo aquello para que si en algún momento ya Francia, Estados Unidos, Reino Unido dicen se acabó las masacres de población civil, vamos a crear una zona, una no-fly zone, una zona de exclusión aérea. No vamos a invadir Siria, pero al menos vamos a impedir a la aviación siria, que como no tiene recursos, está usando las famosas bombas estas de barril, que es coger un barril, meter explosivos y lanzarlo con una mecha y tal. Sí. Y son unas armas absolutamente indiscriminadas que se lanzan sobre aquellos núcleos de población que tienen apoyo de los rebeldes para machacar a la población y, en fin, y hagan las maletas y se vayan o directamente presionen a... Bueno, aparte que después de matar a su mujer y su hijo, pues, en fin, como desmoralizar y demás. Entonces están instalados esos misiles ahí para que no haya ninguna intervención occidental. No ha habido ahora mismo nadie, quitando Francia, que está diciendo que hay que por lo menos poner unas sanciones. Si ahora mismo la agenda política no está sobre la mesa intervenir militarmente con bombardeos sobre Siria, evidentemente pues están los rusos. Pero los rusos han puesto eso ahí por si Occidente tiene alguna validad de vamos a intervenir. Está clarísimo, además lo han dicho así. Y que su marina patrulla el Mediterráneo Oriental por si acaso hubiese algún tipo de... Además lo decían de una forma así como cínica, sarcástica, de... Por si alguien por error ataca a nuestros buques. Porque hay un puente marítimo que une los puertos rusos, Crimea y Siria. Todas las semanas están yendo y viniendo
Y eso lo sabemos porque hay un friki en Estambul que desde los puentes ahí frente al Bósforo hace fotos de todo el material ruso que entra y que sale. Y es muy divertido porque no sé si ahí se les ha escapado algún barco ruso y no sé si ahora mismo hay algún espía por ahí tomando nota mejor que él, pero esa información está abierta y está público y ve fotos. Los barcos que se nota que están como llevan mucha carga pesada y hay poco hundidos. La línea de flotación está muy abajo. Exacto, línea de flotación, no me salía la palabra, para el sur, cuando van hacia el sur y vuelven vacíos al norte. Y los rusos lo han dicho, estamos aquí por si alguien comete, por si alguien ataca a nuestro barco, y luego dice fue un error, o sea, como diciendo, estos malvados occidentales van a hacer alguna tontería de estas y luego van a decir que fue un error, que llevamos droga, que llevamos contrabando y demás. Y lo declaran, estamos aquí para impedir que nadie se meta. Bueno, ¿en qué año fue que subió Obama por primera vez? ¿2008? 4, 8, 2, 8, 12, 16, exacto. En el 8, en 2008. Sí, claro, que le pilla toda la crisis de la subprime. Eso, bueno, que digo que cuando subió Obama, todo el mundo criticaba el legado que había recibido de Bush. Sí, dejó guerras abiertas sin terminar. Exacto, pero nos vamos con 3/4 de lo mismo. Exacto, es decir, George Bush dejó, como quien dice, un montón de calderos al fuego y al que viniese detrás, y por eso digo yo que me parece a mí que el legado de Obama, primero, vamos a tener que esperar un poquito para que las cosas se asienten y veamos, porque es que ahora mismo Afganistán está la situación abierta, no sabemos qué va a pasar. Siria, bueno, yo creo que no hay ser humano posible ahora mismo que sea capaz de decir qué va a pasar en Siria a 6 meses vista. Sí, sí. Es que ha pasado cada cosa que yo digo, compadezco al que le toque hacer predicciones. Yo ya me conformo con entender lo que está pasando o lo que ha pasado hace poco. ¿Quién más? En Irak, bueno, en fin, la ofensiva a Mosul y vale, puede que... Pero se le acaba la presidencia y el Estado Islámico, me imagino que seguirá. No sé si va a haber un colapso masivo del frente y el Estado Islámico de por perdido Irak y se repliega en Siria. Y una cosa, que cuando se vaya el Estado Islámico, como la cohesión y la paz interna en el país. Porque ahí estaban los chiitas con sus banderas al viento con el imán Ali y demás. Es como, no sé, como en fin. Sí. Para salvarlo del ISIS se van a tener que iranizar. Sí, exacto. Me refiero que vamos, que no están en la línea de frente. Ahora mismo creo que hay una sola división del ejército que sea verdaderamente multiétnica, multiconfesional y donde allí la política está de lado, pero quien está llevando son las unidades de movilización popular. Y además, y no se han disimulado nada, las brigadas Hezbollah. O sea, Kataib, Hezbollah. Es que no, tú dices, podrían haber disimulado un poquito. No, los iraníes han dicho, aquí se van a llamar brigadas Hezbollah. Y uno ve allá fotos de los carros de combate Abrams vendidos por Estados Unidos con una bandera que la única que les diferencia de la Hezbollah del Líbano es que la otra es totalmente amarilla y esta es amarilla con un triángulo verde. Así que vamos, que lo del branding y el naming, cuando se sentaron a hacer ahí una tormenta de ideas a ver qué nombre le ponemos, no se acomplejaron. Estos son Hezbollah de Irak y están avanzando hacia el norte, y los suníes, si Mosul se desplomó tan rápido, es porque en el fondo la población árabe suní decía, bueno, estos son unos chiflados, pero es que los otros tampoco eran mucho mejores. Los chiitas que mantienen por su mayoría demográfica el control del país, y haya habido violencia sectaria, enchufismo, redes clientelares y demás. Entonces, vale, a lo mejor de aquí a que Obama jure el siguiente presidente de Estados Unidos en los próximos 2 meses y medio, podemos ver que hay un desplome rápido del frente y se libera Irak del yihadismo del Estado Islámico, pero no es un país que, digamos... que haya quedado saneado. Exacto. Bueno, evidentemente esto no se puede saber, no se puede prever, y por eso nosotros prevemos, Jesús, que te tendremos que volver a llamar de vez en cuando para que nos aclares la situación tal como nos has hecho hoy, que a pesar de lo caótico del panorama y del atropello que tienes cuando hablas y describes tantos fenómenos a la vez que a veces nos perdemos en tanta información, pues sí que has pintado con mucho detalle lo que está pasando, y bueno, pues esperemos que el que suceda a este señor Obama logre apagar alguno de estos fuegos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Encantado por estar aquí.